Este programa para mí está lleno siempre de recuerdos, de aromas, de sabores, de mucho cariño en torno a los platos y a las recetas que les preparo. Todos ellos provienen de la tradición familiar y para mí hoy es un placer poder hablar de las mujeres más importantes de mi familia, mis tías y mi madre. Y hoy les traigo un plato que desde niña está en mi ADN, el arroz con leche al estilo de la tía Petri, por ella. Hoy quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Es muy divertido porque en este plato mi tía Petra toda la vida guardaba un secreto sepulcral de cómo hacía ella el arroz con leche. Divertido que un día llego a su casa y estaba en pleno proceso de cocinar y me decía: hija, por favor, ¿me das vueltas un poco al arroz? Y yo me puse manos a la obra a tratar de dar vueltas el arroz, cuando veo al lado que tiene un pequeño truqui. Y es que ella, sin decirlo, por muchísimos años, utilizaba unas latitas de leche condensada. Esto era muy divertido porque en la casa nadie era capaz de hacer el arroz con leche como lo hacía mi tía. ¿Y sabéis lo que dijo cuando la descubrí? Oye, ni se te ocurra decírselo a tu madre, ¿eh? Entonces, por eso forma parte de la tradición en casa el pequeño secreto descubierto de mi tía Petri. Se necesita sobre todo leche, leche condensada, la ralladura de un limón, la canela, un poquito más de azúcar y, por supuesto, arroz. Como ven, tengo muy poco arroz. El arroz realmente son 3 puñitos de arroz. Es muy sencillo. Ponemos a hervir aproximadamente, como ven, medio litro de leche. Le añadimos entonces una raja de canela. Yo le llamo raja de canela o una ramita de canela, canela en rama. Este limón que tengo, lo que voy a hacer es que le voy a cortar un poquito, lo voy a pelar y pongo una rajita de la piel del limón dentro durante el tiempo que estoy cociendo la leche. Así, un trocito. Cuando rompe a hervir la leche, como ahora, le pongo un poco de azúcar. Entonces le añado 1, 2 cucharadas y media, no más, es suficiente. Le doy unas vueltecitas para que no se me pegue el azúcar y cuando está hirviendo añado el arroz. Como ya está hirviendo, sencillamente voy a abrir la latita y voy a echar la leche condensada dentro. Dejar que se vaya esponjando el arroz. Aquí está la leche condensada. El truco de mi tía Petra que no quería contar a nadie. Cuando quieras evitarte las 3 horas de estar sentada moviendo y teniendo el cuidado extremo de que no se te pegue el arroz porque tiene que ser condensar la leche, pues mejor abres una lata de leche condensada y se acabó. Pongo la segunda. Ahora ya despacito vamos moviendo y dejando que el arroz y la leche vayan cociendo muy despacio. Aprovecho a añadirle un poquito de la raspadura de limón. Esto le va a dar un sabor espectacular. Ahí está, es suficiente, no mucho más. En España los limones que utilizamos
son los amarillos. Aquí se utiliza lo que le llaman limón, pero realmente es lima. La lima es verde, el limón es amarillo. Mi secreto es hacer que el arroz no esté hirviendo tanto tiempo, simplemente dejándolo reposar y romper el almidón para que abra y se cueza mejor. Hay que hervirlo 5 o 10 minutos, darle unas vueltas, apartarlo y volverlo a colocar en el fuego tras pasar otros 10 minutos tapado. Es muy sencillo. Está ya espeso como a mí me gusta, todavía va a quedar más espeso y más cuajado en el momento en que enfríe. Ahora ya lo voy a pasar. Esto ha quedado divino. Y ahora voy a sacar con unas pincitas la canela, que luego la voy a volver a poner. Mirad qué consistencia tiene ese arroz. Así es el arroz con leche en España. Voy a limpiarlo un poquito por aquí, porque esto va a quedar perfecto ya para presentación. Ahora vais a ver cómo se decora. Vuelvo a poner la rajita, o como le llaman aquí. Y ahora vamos a dejar que enfríe un poquito. Mientras que enfría, voy a terminar de decorarlo con canela en polvo. Al botecito lo que hago es que le tapo el resto de agujeros con un tape. De esa manera me permite dibujar, que es lo que voy a hacer. No mucha, porque la canela es fuerte. Y hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta nada. Qué bonito, ¿ves? Queda un plato precioso. Hay que limpiar un poquito, así, con un papelito. Y ahora lo que hacemos es que la llevamos a la refri, dejamos que se enfríe bien y va a estar estupendo. Yo lo siento, tía Petri, igual que tus almejas, con esto te gano yo. Otro domingo más Con mucho gusto en una sobremesa muy especial. Hoy con un tema bien interesante, arbitraje comercial, de la mano de uno de los abogados más prestigiosos de Guatemala, Estuardo Mata. Gracias y bienvenido a Con mucho gusto, Estuardo. ¿Cómo estás? Gracias, Pilar. Pues para mí es un gusto estar en tu programa. La verdad que me siento como en casa y te felicito por este programa siempre tan interesante. Gracias, gracias, Estuardo. Estuardo, tú eres especialista en un tema que se llama arbitraje comercial. Pero cuéntanos qué es esto del arbitraje comercial y cuál es la función realmente del arbitraje. Pues muy bien, el arbitraje comercial es un método alternativo de resolución de controversias por medio del cual dos comerciantes, entre los cuales surge una disputa, deciden que esa disputa, en lugar de solucionarse ante el Poder Judicial, se solucione ante un tribunal arbitral que es designado ya sea por una institución arbitral o por las partes, cuya resolución es vinculante y es ejecutable, y por lo tanto, mediante esta resolución final que dicta el tribunal arbitral, se pone fin al conflicto entre ellos.
Eso es básicamente el concepto. Cómo funciona es que en los contratos que celebran los comerciantes, no solo a nivel internacional, sino también funciona a nivel local, ellos ponen una clausulita en donde deciden que si en caso surge algún conflicto que se derive de ese contrato, pues en lugar de acudir a los tribunales de justicia, lo harán frente a un tribunal arbitral. A mí me gusta una ventaja que tal vez nos puede ayudar a comprender qué es esto del arbitraje. Y es que ante un tribunal arbitral prevalecen los hechos sobre el legalismo y el formalismo. Tú habrás podido oír que en muchas de las cortes de justicia comunes, cuando tú presentas una demanda, a veces el abogado te llama y te dice, oye, me rechazaron esta demanda porque puse mal el nombre. No sé, el apellido no está bien identificado y la corte me ha rechazado la demanda. En esos casos lo que prevalece es el formalismo. Y en nuestro sistema procesal civil y mercantil, lamentablemente lo que prevalece es precisamente eso. En las cortes arbitrales funciona diferente, porque los tribunales arbitrales están compuestos con árbitros que son expertos y especialistas en la materia y que naturalmente han sido designados para que conozcan sobre los hechos, es decir, sobre el fondo del caso. Alfredo Boulard, que es un reconocido árbitro a nivel mundial realmente, es un peruano, él pone un ejemplo que es un tanto extremo. Y él dice, bueno, si en las Cortes de Nueva York se interpone una demanda en contra del demonio, qué sé yo, porque ha estado tratando de endemoniarte durante cierto tiempo y te pone muchas tentaciones y eso te ha ocasionado daños y perjuicios, muy probablemente la Corte en el Distrito de Nueva York lo que diga es que rechaza de plano la demanda porque no se ha demostrado que realmente el demonio vive en Nueva York. Es decir, sin conocer del fondo, la repele inmediatamente. Claro. Mientras que una corte de arbitraje probablemente no haga eso, sino se cuestione otras cuestiones como si el demonio existe, si hay evidencia de que existe, en fin, posiblemente considere más los hechos y el fondo del caso. Entonces, una de las principales ventajas es precisamente eso, que una corte de arbitraje va a entrar a conocer los hechos y va a dejar de un lado ese formalismo excesivo y riguroso que muchas veces encontramos en las cortes. Yo siempre he lidiado con el hecho de que como mujer como que no se nos toma tanto en cuenta, como que es muy difícil llegar a un término de común acuerdo cuando hay una disputa o hay algo. El hecho de ser mujer es una traba más. Bueno, tal vez para responder tu pregunta y enfocarla un poco en el tema de participación diversa en el arbitraje. En el arbitraje, si tú me hubieras preguntado en los años 90 si había alguna participación activa de las mujeres, por ejemplo, en los tribunales arbitrales o como partes, abogadas de partes, yo prácticamente te hubiera dicho que la participación era casi cero. Pero conforme el tiempo ha ido avanzando, vemos que hay más participación a nivel de tribunales arbitrales y también a nivel de abogadas de parte cuando representan alguna de las dos partes. Sí se ve una participación, aunque la participación no es proporcional, Pilar, y hay que reconocerlo, no es proporcional al nivel de estudiantes de derecho que hay en las universidades. Y la necesidad que se tiene. Y a la necesidad que se tiene, porque si tú, por ejemplo, haces una evaluación del número de estudiantes mujeres que hay estudiando la carrera de derecho en la universidad, te vas a topar con cifras del 50% o tal vez arriba del 50% de mujeres que están cursando esa carrera. No obstante, cuando ves cuántas mujeres participan en los temas de arbitraje, te vas a sorprender que las cifras están por el 15%, tal vez un poco arriba, pero realmente no es algo significativo. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estas abogadas que producen las facultades de Derecho no tienen un involucramiento mayor en el arbitraje, pues tanto en Guatemala como a nivel mundial? Por mencionarte algunas cifras interesantes de centros de arbitraje internacional, la Corte Internacional de la Cámara de Comercio de París, que tramite arbitrajes, que es la CCI, en el año 2012 hizo 500 nombramientos de árbitros aproximadamente. De esos 500 árbitros, únicamente 52 mujeres integraban tribunales arbitrales. Estás hablando de un 10%. Hace poco hubo un foro de abogados que están interesados en el arbitraje que se llevó a cabo aquí en Guatemala
Y uno de los propósitos y compromisos que hicieron los centros que participaron en ese foro es el promover el nombramiento de mujeres árbitros. En los listados de árbitros que tienen los centros de arbitraje hay mujeres, hay nombres de mujeres. Y cada vez hay una mayor participación o interés de parte de las mujeres de introducirse en este ámbito del arbitraje. Así que en la medida en que los centros cumplan esos compromisos, yo creo que vamos a ver una participación mayor de mujeres en este ámbito. ¿Por qué tengo yo que irme con el arbitraje comercial? Para mí, como extranjera, ¿es preferible irme a un arbitraje comercial o es preferible continuar con los tribunales normales en Guatemala? Bueno, muy bien. Creo que esa pregunta es muy interesante y es compleja, pero resumiéndote la cuestión, el arbitraje no es obligatorio. Tú voluntariamente decides someterte a él. Ahora, ¿qué ventajas para un extranjero puede tener? Muchísimas, ¿verdad? No someterte, por ejemplo, a los tribunales de justicia de tu contraparte, eso es una garantía de independencia y neutralidad. Los arbitrajes comerciales internacionales, que suceden precisamente cuando hay una parte que no es nacional, usualmente se llevan a cabo en países neutros, por ejemplo. Los árbitros que se nombran pueden ser extranjeros. Okay. En fin, hay una serie de factores que te garantizan la independencia y la neutralidad. Esa flexibilidad que tiene el arbitraje no la tiene los juicios normales. Y es de ley siempre, cualquier resultado es de ley y tiene que ser de obligado cumplimiento para cualquiera de las partes. Así es, esa es otra de las características importantes, la ejecución de esa resolución que dicta el tribunal arbitral. Los laudos, que es la decisión final que solventa la controversia, son ejecutables por los tribunales de justicia a través de un procedimiento que inclusive es más celero que el de ejecución de una sentencia. Bueno, Estuardo, como ven ustedes, puede estar hablándonos todo el día y además es un tema muy interesante que seguramente vamos a entrar en otro momento del programa más adelante, en otros cauces y en otras especializaciones que tú también nos puedes contar y nos puedes aportar a toda la comunidad con mucho gusto que están viéndonos. Yo te agradezco muchísimo el haber venido con mucho gusto. Te esperamos dentro de poco y, amigo, ya sabes, yo no pienso firmar ningún contrato sin la presencia tuya. Pues muchas gracias, Pilar, y agradecerte por este programa tan interesante, tan bello, muy lindo tu set, tú siempre muy guapa, así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Estuardo, te quiero. Un beso. Esta tarde estamos hablando de temas legales y temas también que nos competen a las mujeres. Hoy está sentada conmigo una persona a quien yo admiro mucho, es una abogada y además es psicóloga y viene a hablarnos de un tema circunstancial, sobre todo para el mundo femenino, del maltrato. Ella es Carolina Donis. Bienvenida, Carolina. Gracias, Pilar. De verdad, qué honor estar en tu programa. Yo soy un fan desde que empezaron el programa. Bueno, así que de verdad es un privilegio estar aquí hoy. Si no es un fan, yo sí soy fan de ella, tú sabes, te escucho en la radio y siempre temas muy interesantes. Carolina, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y es el tema del maltrato, el maltrato intrafamiliar. Cuéntanos un poco, primero, ¿qué es el maltrato? ¿Cuándo podemos estar hablando de maltrato? Pues la verdad, cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, estamos hablando de esas acciones u omisiones que se hacen en perjuicio o daño a otra persona. Eso puede ser físicamente, puede ser sexualmente, puede ser incluso económicamente y psicológicamente, ¿verdad? Eso es lo que conlleva cuando nosotros hablamos de un maltrato, un abuso o una forma donde se está agrediendo a la otra persona. Carolina, ¿cómo podemos detectar el maltrato? ¿Cuándo debemos estar alertas de que algo está sucediendo que puede derivar en un maltrato?
Lo que pasa es de que al principio en las situaciones de noviazgo raramente se ve algo así. Es raro que uno mire, aún así a veces hay indicios dentro del noviazgo. Por ejemplo, una persona muy celosa, una persona muy manipuladora, muy controladora. Son indicios de una persona que potencialmente puede llegar a ser un abusador o un maltratador. Usualmente lo que ocurre es de que durante la etapa de noviazgo nosotros no nos damos cuenta, entonces bueno, nos casamos y de repente empieza a haber ciertas conductas del abusador, y te voy a decir, vamos a hablar ahorita de hombre abusando a mujer, aunque hay muchos casos, claro, al contrario, o sea, yo vi en la clínica muchas personas, hombres, que llegaban, o sea, por maltrato físico de mujeres, y era algo bastante serio, o sea, no maltrato físico, ya no solamente psicológico, no, sino maltrato físico. Físico. Entonces, pero hablemos de las mujeres en este caso, sí, que es lo que nos es el tema además, claro. Yo creo que es el más candente y es el que realmente es más voluminoso el y caso. Es muy ¿no? relevante, de verdad, porque según la Organización de Estados Americanos, de cada 3 mujeres, una va a pasar por algún tipo de violencia en su vida. Wow. Y en Guatemala, tristemente, no tenemos ni siquiera las estadísticas, pero sí sabemos que Guatemala está entre los 5 primeros países de violencia doméstica e intrafamiliar. Por eso se ha hecho tantos esfuerzos como la ley de violencia intrafamiliar, la ley del femicidio y en contra de la violencia hacia la mujer, porque estamos tratando de equiparar un poquito lo que está pasando en cuestión de género, por la cultura que nosotros manejamos. Sí, es una cultura todavía muy machista, donde realmente la mujer está muy sometida. Pero cuéntanos un poco también cuál es el perfil de la persona maltratada, porque también hay dos perfiles, el del maltratador o el futuro maltratador o abusador, sí. Y la persona que también tiene un perfil como proclive a que se den estos casos. Y claro, y obviamente aquí viene a jugar mucho el rol de la autoestima. La asertividad de la que hablábamos también con Raúl de la Horra hace un tiempo, que nos hablaba de la importancia de saber medir, de no darse de menos y no darse de más en la comunicación. De valorarse, pero hay ciertos rasgos psicológicos que nos proponen. Por ejemplo, si yo vengo a una casa donde había un maltrato, ya sea verbal o físico, yo voy a tener como que aprendido que eso es lo normal en mi vida. Yeah. Entonces me predispone a buscar un tipo de pareja que va a ser así. Ahora, cuando hablamos del perfil, por ejemplo, del abusador, hay 2 cuestiones que hay que tomar en cuenta. Uno es, por lo general, es personas que trabajan mucho miedo e inseguridad. Y entonces eso puede ser aprendido de pequeños por la casa, pero también, y ojo con esto, puede ser aquellos niños de que todo se les dio. Aquellos niños que no se les puso límites, porque entonces crecen siendo adultos que sienten que pueden pasar encima de la ley o encima de cualquier persona. Entonces son usualmente los 2 tipos de abusador que nosotros podemos identificar. Y lo que va pasando es que, bueno, empieza la relación y empieza esta persona a abusar sutilmente de la otra, haciéndola de menos, gritándole, haciéndole ver todas las cosas que hace mal, bajando la autoestima de esa persona en la mejor forma que él puede. Y esto va causando lo que nosotros llamamos un ciclo de tensión. Claro. Esa tensión se va acumulando y se va acumulando con pequeñas y grandes cosas hasta que hay un desahogo de la tensión. Y eso ya es la segunda etapa del ciclo del maltrato, donde la persona ya hace todo esto que se vino acumulando de tensión, ya se vuelve golpes, insultos, cosas más graves. Ajá. Y ahí es donde explota esa ira y ese maltrato. Y puede ser la violencia física. La violencia física. Esa es la segunda etapa, pero eso no se queda ahí, porque hay una tercera etapa que es no se le llama usualmente la etapa de la luna de miel, donde hay un reenamoramiento del abusador a la víctima, donde dice, no, ya no lo voy a volver a hacer. Sí, el es que no sé arrepentimiento. qué me pasó, el arrepentimiento, claro. No sé qué me pasó, de plano estaba muy enojado. O clásico en un abusador es, tú me hiciste enojar. Carolina, a mí hay un tema que me parece sumamente preocupante y es cuando esto traspasa ya la pareja y es en el círculo familiar, los niños, el sufrimiento infantil. Sí. ¿Y cómo podemos romper ese vínculo de violencia y ese círculo de violencia que se da cuando estos niños, otra vez como tú dices, pueden volver a aprender? Y lo triste es que hay muchas mamás que dicen, ay, es que yo no dejo al papá abusador para que mis hijos tengan papá.
pobrecito, no van a tener papá. Y realmente esa es una justificación que se da a la mamá, porque si realmente lo miramos a largo plazo, esos niños están siendo dañados por la situación familiar que se está dando. Y entonces eso es algo que va a repercutirles a ellos en su edad adulta, si ellos no lo logran trabajar. Son los ciclos que se vuelven, hasta que alguien no entra en un proceso de terapia o algo así, se siguen repitiendo. Carolina, esto no solamente se da en círculos sociales con una economía baja o deprimida, se da en círculos sociales también muy altos. Cuéntanos un poco qué es lo que puede hacer una mujer aquí en Guatemala que decide dar el primer paso de comunicar esto a las autoridades y de denunciarlo. Sí. ¿Dónde debe acudir? ¿Qué es lo primero que debe hacer? La ley de violencia intrafamiliar nos da diferentes lugares donde podemos hacerlo. Obviamente está la Procuraduría General de Nación, está el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de la Mujer, está misma a la policía directo, se puede ir a juzgados, se puede ir a la Procuraduría de Derechos Humanos y hay varias instituciones. Por ejemplo, está Sobrevivientes, que ayuda bastante. Una de mis favoritas es SICAM. SICAM es el Centro de Investigación y Apoyo, Capacitación y Apoyo a la Mujer. Y lo que ellos hacen es no solo sacarlo del problema, sino ayudan a las mujeres de todo nivel que, por ejemplo, nunca han trabajado porque dependían económicamente, a quitar esa dependencia económica. Porque muchas de las mujeres, digamos, de bajos niveles porque no tienen algo, nunca aprendieron un trabajo y tienen miedo de cómo van a sobrevivir ellas y sus hijos, entonces claro, ahí lo ayudan de esa forma. Y la gente que ya, por ejemplo, puede ser de una clase social un poco más alta, se da mucho que no dejan al esposo por no perder estatus social. Empieza, como tú bien decías, con valorarme yo. Con entender que lo mejor que yo puedo hacer a mis hijos no solo es dejarle cosas materiales, sino dejar una dignidad del ser. Yo soy una persona que vale, yo soy una persona que puedo salir adelante. Y ese es el mejor ejemplo que a la larga uno le puede dejar a un hijo. Sí, porque además los niños son los que sufren finalmente todo este círculo. Bueno, Carolina, podríamos estar muchas horas, de hecho te vamos a seguir llamando y te agradezco infinitamente que hayas estado. Yo te quería pedir, por último, esa pequeña receta para la vida, para todas las mujeres que nos pueden estar escuchando. ¿Qué podemos decirles? Yo creo que una de las cosas principales es entender que mi felicidad depende de mí. Yo soy la que escojo, son mis decisiones las que me hacen tener una mejor vida y alcanzar esa felicidad que todos queremos. Entonces, pero empieza conmigo como una persona que se da su lugar, que tiene esa dignidad, la dignidad y la cultiva, porque a veces se nos olvida que todos estos valores y todas estas cosas es algo que se puede cultivar y se puede crecer. Qué bueno, Valemos la pena. ¿Cómo? Por supuesto, gracias. Y hoy yo te voy a endulzar un poquito porque este tema es un poco árido y ya sabes, con unos suizos madrileños. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por estar aquí. Un beso, mi amor. La receta de hoy, con mucho gusto. Nos batimos más por nuestros intereses que por nuestros derechos. Napoleón Bonaparte. Hasta aquí el programa de hoy. Te espero en el siguiente con Mario Marroquín, del grupo Goldcorp, quien nos hablará del desarrollo actual y el futuro del área de la mina Marlin. Y también hablaremos de moda con una joven emprendedora como Gabriela Camacho, fundadora de la revista Look. Y cómo no, un plato fácil y muy rico, San Jacobos, cinta de lomo adobada rellena de queso. ¡Uf! ¡Delicioso! Con el patrocinio de